Coronavirus, noticias último minuto. Bienvenidos a Coronavirus Último Minuto. Ecuador se estremece con los fallecimientos de casos de coronavirus y atraviesa una crisis de sanidad por el número de muertos de los últimos días. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, mencionó que los registros oficiales de las muertes en Guayaquil se quedan cortos a la realidad. Se reportaron oficialmente solo 120 muertos, cuando en realidad se estiman de 2.500 a 3.500 fallecidos y siguen sumando. Yo ese día que estuve, 18 muertos, yo los conté 18 muertos como lo llevaban a los pobres en camilla, parecían saco de papas, parecía que llevaban esos muertos y sé que no hay muchos muertos. Esta tragedia comenzó en la ciudad cuando se prohibió el retiro de cadáveres, ya que debían ser examinados antes de su traslado por tener miedo a que estuvieran infectados de COVID-19. Este fue un gran error porque se juntaron con las personas fallecidas de otras causas y estas tampoco pudieron ser trasladadas porque no había un protocolo que avalara las causas de la muerte. Esto generó demoras que se salieron de proporción, habiendo muchos casos donde los familiares tuvieron a sus difuntos en sus domicilios por largos días y decenas de cadáveres han sido abandonados en las calles por la falta de capacidad en los servicios forenses y funerarios. La situación extrema finalmente obligó al gobierno ecuatoriano a tomar cartas en el asunto. No descansaremos en llevar alimento y auxilio a quienes más lo necesitan, a los más pobres. Todas estas imágenes le dieron la vuelta al mundo y la ayuda comenzó a llegar. Se repartieron 20,000 kits de comida y un bono económico a los más necesitados. Y la ayuda del fútbol también se hizo presente. La casa de la selección ecuatoriana abrió sus puertas para albergar a 80 pacientes con COVID-19. El equipo de los Patriotas de la NFL ha prestado su avión particular para transportar mascarillas, material médico y 1,000 respiradores desde China a los Estados Unidos. Para ello, dicho avión tuvo que ser autorizado para viajes internacionales y una vez en territorio chino recibió la ayuda para ser exento de la cuarentena de 14 días solo si su tripulación no abandonaba la nave. Así lo hicieron y pudieron regresar cuanto antes con las provisiones a casa. Lo curioso de la vida es cómo el presidente estadounidense Donald Trump no se había cansado de su bullying refiriéndose al COVID-19 como el virus chino, Chinese virus, desatando odio hacia ellos. Lo irónico ahora es que su gobierno es el que le pide ayuda al país asiático para poder salir de la crisis. Esperemos que el presidente estadounidense valore este acto y deje de ser tan agresivo, porque esta vez una estrategia de odio no le servirá para buscar su reelección en este 2020. Trabajadores de McDonald's en Los Ángeles se van a huelga debido a que un empleado dio positivo del COVID-19. En medio de la pandemia, Estados Unidos despliega su fuerza naval hacia aguas venezolanas para combatir el narcotráfico. Tanques de guerra peruanos resguardan frontera con Ecuador para evitar el cruce de enfermos indocumentados. La ciudad de Guayaquil fue bendecida este Jueves Santo por un sacerdote desde el cielo, pidiendo por la gente desde un helicóptero. En Brasil el coronavirus mata a una velocidad que las cifras oficiales no muestran. Los sepulteros filtran la información. Países de la Unión Europea, Australia y Estados Unidos cada vez más cerca de la cura. Los contagios por coronavirus decrecen paulatinamente en Francia, Italia y Alemania. Y el mejor dato es que ya se han recuperado del COVID-19 cerca de 350,000 personas alrededor del mundo. Para cerrar, daremos unos consejos que ofrece la medicina alternativa para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Para protegernos, el sistema inmunológico trabaja las 24 horas del día y es el encargado de eliminar los virus en nuestro organismo. El sedentarismo y principalmente el estrés hacen que nuestras defensas bajen, haciéndonos vulnerables a cualquier tipo de virus como el COVID-19. Así que nuestro primer consejo en la lista es la vitamina C. La vitamina C actúa como un antioxidante protegiendo las células, repara tejidos en todas las partes del cuerpo y ayuda a combatir el resfriado. Esta vitamina la podemos encontrar en algunas frutas y verduras como el kiwi, mango, fresas, pimiento morrón, limón, naranja, rábano, papaya y jengibre. Vitamina D. En realidad es una hormona que ayuda al organismo a combatir las infecciones respiratorias agudas, manteniendo el buen funcionamiento del sistema respiratorio. También incrementa la absorción del calcio y fósforo en el intestino. La vitamina D se activa principalmente con el sol y la encontramos en algunos alimentos como el salmón, atún, sardina, mariscos, mantequilla, huevos, quesos amarillos y lácteos. Otro mineral muy importante es el zinc,
ya que el cuerpo lo necesita para fabricar proteínas y el ADN. Y lo podemos consumir en frutos secos, nueces, cacahuates, arroz, avena, espinaca, lechuga, pepino y plátano, entre otros. Estas vitaminas y minerales también las podemos consumir en forma de cápsulas. El portal de internet livestrong.com recomienda que la mejor hora para tomar los suplementos nutritivos es por la mañana, junto con los alimentos. Eso fue Coronavirus Último Minuto. Los esperamos en el próximo episodio. Bendiciones a todos. Sé parte de la comunidad dándole like al video y compartiéndolo con tu gente. Espera el siguiente informe. Bendiciones a todos.